Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes. Bueno, hace tiempo ya que no hablamos, que no subía ningún post y la verdad que llevaba tiempo dándole vueltas y digo, va, pues voy a subir un post, vamos a ver si podemos hablar un poco sobre la tartamudez y cómo la relación entre la tartamudez y la dislexia cara al tratamiento, ¿no? O sea, qué dificultades hay, cómo puedo ayudar a esas personas y cómo intento ayudar a esas personas que tienen estas dificultades y la gran importancia de los logopedas en el trabajo diario de las personas, ¿no? Con tartamudez, la gran importancia que tenemos en su vida, ¿vale? A ver, bueno, antes de empezar quería darle las gracias a una compañera que se llama Rebe, que ha visto una compañera, una conocida mía de hace mogollón de años, que ha visto un artículo mío por casualidad sobre tratamiento de la dislexia, juegos educativos para ayudar a los niños y la verdad que me ha dado las gracias porque le está siendo muy útil, así que muchas gracias. Un besito, Rebe. Bueno, a ver, el tema es que tenemos el tema de la tartamudez, ¿no? Que donde hay veces que he comentado, creo que en el anterior post, donde tenemos un problema de dificultad enorme para poder hablar fluido. Que muchas veces ese problema de fluidez viene de puede ser por un problema a la hora de cuando el niño se está desarrollando y se está formando su lenguaje y su habla, entonces se produce ahí un problema en esa parte del desarrollo, en una de las rutas del aprendizaje, que hace que no pueda llegar a lograr formar bien las palabras, ordenarlas en su cabeza y luego expresarlas. Luego además tenemos un hándicap que es que hay un problema también genético, de herencia genética. Si tenemos una predisposición genética, si algún familiar ha tenido problemas de fluidez, a padecerlo, ¿no? Después tenemos también otro problema por ahí, que es el otro hándicap, que va a ser que a veces se produce por un problema, según los estudios, en la corteza motora, en la transmisión, en el área motora del habla, ¿no? Donde ahí las neuronas motoras son las encargadas de dar las órdenes a la musculatura para poder hablar y poder pronunciar las palabras y entonces, pues, por lo que sea, la transmisión eléctrica entre esas neuronas no se produce de forma correcta, dando lugar a mayor contracción de la musculatura en las personas con problemas de fluidez que las que no la tienen. Además, el área motora no solo influye en la expresión del lenguaje, sino también tenemos la parte del acceso a las palabras, ¿no? El encontrar las palabras primero en nuestra cabeza y después evocarlas. Que eso está también muy relacionado con el problema de la dislexia. Es decir, en la persona que tiene un problema de aprendizaje de la lectoescritura, normalmente lo que va a tener es un problema, puede tener un par de vías que están fastidiadas. Está la ruta fonológica de la lectura, donde nosotros aprendemos a leer mediante traducción y asociación del sonido a una letra, es decir, yo veo una letra y la asocio con un sonido y después la pronuncio, ya sea a nivel en voz alta, a nivel oral o internamente, ¿no? Y la combinación de todas estas letras forman las palabras, que luego se traducen en grafemas, que son las grafías y la representación escrita de las palabras. Con la ruta fonológica, que es la asociada a los sonidos, normalmente vamos a descifrar y vamos a aprender a leer palabras que desconocemos. Y con la ruta léxica es la que utilizamos para poder coger y leer palabras que ya conocemos. Es decir, las palabras que ya conocemos las tenemos almacenadas en nuestra cabeza y nosotros lo que vamos a hacer es acceder. Nuestras neuronas a través de nuestra visión van a ver, nuestros ojos van a ver, van a enviar las señales visuales, que son las palabras que vemos, a nuestra cabeza y nuestra cabeza va a reconocer esas palabras, luego va a ir a una biblioteca donde están todo, mental y cerebral, donde están todos los significados de las palabras que conocemos, las va a asociar con su significado. Entonces ya vamos a reconocer esa palabra, vamos a entender lo que significa y a partir de ahí yo luego voy a evocar y gracias a nuestra área motora vamos a evocar y a pronunciar esa palabra a través de nuestra musculatura. ¿Vale?
no sé si lo he explicado bien, la parte del acceso a las palabras, la parte de los sonidos del habla, ¿vale? Y la relación con la tartamudez en que se combinan. Seguro que hay muchas más combinaciones, pero bueno, yo estoy hablando ahora mismo para los que sois personas de a pie, como la gran mayoría, pues de lo más común, ¿no? Vale. Entonces, cuando viene una persona que tiene un problema de fluidez, ¿qué es cómo trabajo esto, ¿no? O sea, lo primero que hago es una entrevista personal, ya sea si es un niño, pues con los papás y con el niño para ver dónde están esas dificultades y en qué medida se dan y en qué situaciones se suelen dar, ¿vale? Después, mediante observación a través del juego, voy valorando y evaluando cómo es el habla de ese niño, dónde produce las mayores tensiones, dónde se producen. Si hay, o sea, primero si hay tensión o no. Si hay tensión en la musculatura, cuáles son los músculos que se tensan. Cómo es la respiración del niño. Cómo es su riqueza en vocabulario, qué palabras conoce, su nivel del habla, del lenguaje, si es adecuado a su edad o no, o si hay un retraso en función de la edad, porque no es lo mismo estar con un niño de 3 años que de 5, que de 10, ¿vale? ¿En qué fase de su desarrollo está? Como a nivel del lenguaje y del habla, ¿vale? Cuando ya son niños, cuando son niños a partir ya de 8, 9, 10 años, donde ya puede haber un razonamiento con ellos a nivel de cognición, donde ellos ya se dan cuenta de cuáles son sus principales dificultades, empiezan los miedos, las vergüenzas y demás. A partir de esa edad ya empezamos a hablar de situaciones, ¿vale? Hasta entonces trabajo evalúo cómo es también el entorno del niño, aparte de su habla, ¿no? Como estaba diciendo, si el problema de fluidez se da pocas veces, si muchas, si es por un bloqueo por el paso del aire en la garganta, si es por un bloqueo en la boca, si es por repetición de sílabas porque no encuentra el orden de la palabra que quiere decir y cómo la va a decir. Entonces yo luego en el tratamiento le voy a ayudar a hablar más despacio, a respirar de una manera en la cual tenga más aire y le ayude a la hora de hablar también cómo hablar para que el aire esté pasando continuamente y ayudar a que todo el cuerpo trabaje de una manera mucho más ligera, más suave, facilitando ese paso de aire para la formación de las palabras, ¿vale? También vemos mucho vocabulario también. Vale. En adolescentes también entran ya a partir de los 8, los 9, 10 años, ¿vale? A partir de los 10, yo creo, pero bueno, según el niño y sus necesidades, lo introduzco antes o después, ¿vale? Entra ya en parte las situaciones, el afrontamiento de situaciones que para ellos de comunicación son complicados. Entonces, ¿cómo me manejo yo en este tipo de situación? ¿Cómo yo interpreto y cómo pienso? Les ayudo a pensar de otra manera, porque en el día a día no aprendemos a pensar, sino que nosotros, sí, a ver, sí aprendemos a pensar, pero me refiero, nosotros vivimos mogollón de experiencias en las cuales no sabemos eh, sabemos, las vivimos como buenas o como malas. Muchas veces nos tomamos las cosas a la defensiva. Este comentario va a herir, puede ser que hay veces que sea para herir, pero hay veces que las personas no saben tampoco comunicarse bien y no nos dicen las cosas de la manera adecuada y debemos de eh, conocer y aprender a distinguir si es que la persona tiene un problema también para comunicarse y no me lo ha dicho de la forma adecuada o si es que realmente me está haciendo daño. Claro, esto en un niño de 8 años es complicado, pero en uno de 11, 12 años ya ahí ya puedes empezar a ayudarles a tratar esta parte, ¿no? También trabajo también mucho la autoestima, o sea, hay que ayudarles mucho a mejorar esa autoestima, porque por cada error, normalmente las personas con problemas de fluidez en concreto la disfemia, son cuando hablo de personas, hablo de niños y hablo también de adultos, hablo de niños todas las edades y adultos. Personas muy autoexigentes, con miedo a fallar. Bueno, es que yo no puedo fallar porque si fallo, entonces la imagen que voy a dar de mí no es la correcta, o si me voy a equivocar, a lo mejor me van a reñir,
o me van a llamar la atención y no quiero que la gente se gire a mirarme. O sea, hay muchas hándicaps por los cuales estas personas que se autoexigen van a intentar evitar esas situaciones de habla, ¿vale? Y van a intentar relacionarse en sociedad y afrontar además las situaciones de comunicación de una manera muy mal, o sea, lo pasan muy mal realmente, ¿no? Por lo que al final lo que van haciendo es que se van nutriendo de situaciones que viven de forma negativa. Esto les va dando una imagen mala de sí mismos y eso va haciendo que su autoestima caiga, por lo que hay que reforzar muchísimo esa autoestima y el quererse, el enseñarles a quererse, a valorarse y, y luego ayudarles a que cuando ellos se enfrenten a algo y empiecen a enfrentarse a situaciones eh, en las que tienen que hablar, sí, la cosa va bien, genial, porque se van a nutrir y van a decir que bien lo he hecho, pero si la cosa va mal, ¿cómo sacar el lado bueno de esa experiencia negativa? ¿Vale? Porque eso es lo que va a hacer que su autoestima también siga realimentándose de forma positiva. Evidentemente, si yo no me quiero o yo pienso que soy tonta o yo pienso que lo que digo es una gilipollez y a nadie le interesa, pues ¿para qué voy a hablar? Y encima cuando me comunique, pues mmm, es más probable que tenga yo un problema de fluidez o no, ¿vale? El último punto que quiero tratar, ¿vale? Y el que por el cual hacía yo el post donde quería combinar lo de la tartamudez con la, la dislexia es, vale, hoy me decían en una comida, pues yo valoro mogollón el trabajo del logopeda porque yo durante 2 años, cuando yo era una niña, fui al logopeda, esto me lo decía una informática, que hace mogollón de reuniones y habla mucho con todo el equipo, porque yo no podía hablar, porque tenía demasiadas palabras en mi cabeza y no sabía cómo ordenarlas, de manera que yo cuando quería hablar me venían todas a la vez y entonces yo ahí me quedaba bloqueada y no podía continuar hablando, ¿no? Entonces me enseñaron a respirar de una manera más tranquila, a darme tiempo para pensar en lo que quería decir, cómo lo voy a decir, ordenarme el discurso en mi cabeza para luego poderlo decir y pronunciar. Vale. Entonces nada, he reconocido el gran trabajo de los logopedas, cosa que me ha hecho mucha ilusión. Y hemos estado comentando sobre eso, ¿no? Con esto quiero añadir, vale, pero si la persona además tiene una dislexia, donde tiene una dificultad de acceso a esas palabras, que tiene que supone que para poder hablar con fluidez yo tengo que pensar en lo que quiero decir, cómo lo voy a decir y ordenarlo en mi mente para poder extraerlo y pronunciarlo a una velocidad más lenta, alargando las palabras, estirando las vocales, para que el habla sea muy encadenada y me dé tiempo también a respirar al mismo tiempo, como estoy haciendo ahora. Si yo tengo una dificultad para acceder a mi biblioteca mental de palabras, a mi diccionario, que se llama, eso es lo que se llama el acceso léxico, y tengo una dificultad en la conciencia fonológica, que es esa asociación de los sonidos de un sonido con su evocación y su pronunciación y su grafía, ¿vale? Porque para poder yo aprender a leer y a escribir primero tengo que dominarlo, todos los sonidos del habla y cómo se ordenan en mi cabeza y qué significan, cómo se forman las palabras y qué significa cada una de ellas para poder utilizarlas, ¿vale? Entonces, si yo también tengo un problema ahí, ¿cómo voy a hablar fluido? ¿Y cómo voy a aprender a leer? ¿Y cómo me voy a comunicar de forma escrita? O sea, ahí tenemos un problema serio. Tenemos la comunicación oral, la comunicación escrita, ambas dañadas y con dificultades. Ambas rutas de aprendizaje están alteradas. Ahí, ¿cómo les podemos ayudar? Entonces, yo tengo un caso que es el primer caso que tengo de este estilo, ¿vale? También tuve a ver, luego está la parte de las lesiones cerebrales. Yo estoy hablando de personas que no tienen ninguna lesión cerebral, ¿vale? En personas y niños, adultos y niños con lesiones cerebrales tendrían estas dificultades más otras más añadidas por la lesión cerebral, que ahí se rehabilitaría de otra manera, ¿vale? Utilizaríamos técnicas similares en algunas cosas y otras que no, ¿vale?
En el caso de que no hay lesión cerebral, vale, ¿cómo yo hago para poder tratar esto? Pues evidentemente, si tengo un caso de dislexia más disfemia, primero lo que tendré que hacer es valorar, aparte de valorar la disfemia y ver dónde están las dificultades y ver los objetivos de esa persona y yo planificarme otros objetivos también durante el tratamiento para conseguir que hable fluido la mayor parte del tiempo. Lo siguiente que necesito hacer es evaluar la lectura y la escritura. Y cuando yo trate la parte del habla, debo de incluir, y ahí debo no, es que yo lo hago en mi trabajo, pero si alguno de vosotros que sois logopedas, debéis también de pensar. ¿Ahí qué es lo que hago? Pues en la parte de los ejercicios que yo voy a hacer hablados, voy a utilizar juegos, ya que yo trabajo casi siempre con juegos de adultos o en niños, que favorezcan el aprendizaje de palabras nuevas, que favorezcan la elaboración del discurso, la planificación del discurso y que trabajen también la conciencia fonológica, ¿vale? Y voy a ir rehabilitando todas esas rutas de aprendizaje, la ruta visual, la ruta auditiva del habla y de adquisición de la lectura, la memoria, la atención, ¿vale? También voy a trabajar lo que es toda la parte de conciencia fonológica, toda la parte de pronunciación y articulación de las palabras, la parte de la respiración, evidentemente, y las técnicas de fluidez a la hora de hablar. O sea, lo hago todo. Claro, el tratamiento se va a ser más largo en el tiempo, pero es que hay que hacerlo todo a la vez, porque si no es imposible conseguir que la persona llegue a tener un habla fluida si las rutas también si el funcionamiento del lenguaje oral, la adquisición del lenguaje oral y escrito también están dificultadas. Y entonces tiene dificultad para retener las palabras en su cabeza, retener el significado de las palabras o no retener, sino que igual los tiene en su mente pero no puede acceder a ellas, ¿vale? Con todo esto lo que quiero hacer es que me gustaría, o sea, aquí aparte de que así el tratamiento sería completo y todos vosotros podríais conseguir vuestros objetivos, es que por favor esto os lo planteéis en muchos sitios porque todavía los logopedas trabajamos muchos de forma solitaria, siempre coordinándonos con un psicólogo externo, con un fisio externo, con un maestro externo, con un colegio externo y la verdad que esto hace que aunque intentemos ponernos al día de lo que hacemos cada uno, realmente al final no se plantean objetivos en común, no, cada uno trabaja a su manera y los tratamientos son menos efectivos y menos eficaces. De esta manera, si estuviéramos dentro de los colegios, si estuviéramos dentro de clínicas, donde las clínicas tuvieran más equipos de trabajo, logopedas, fisios, pedagogos, psicólogos, y esto se hiciera dentro, la mayoría de veces, aparte de que las personas que trabajan en las adultas haya que tratarlas fuera de su horario laboral, los niños lo tuvieran todo dentro del horario escolar, sería lo ideal para todas las familias, porque aparte de que no tienen que hacer horas extra y invertir más tiempo fuera del horario escolar, que están llenos de deberes, de cosas que hay que estudiar, de 1000 actividades extraescolares y demás, para los padres es mucho más cómodo. Y luego además de tener un equipo, que trabaje de forma coordinada y ayude y os pueda ayudar. Y esto no solo os va a hacer la vida más fácil, sino que además yo creo que gran parte del fracaso escolar que hay hoy en día, y lleva viendo tiempo y años y años y años, es por este motivo, porque no estamos presentes todavía lo suficiente en las empresas como para poder ayudaros a día de hoy todo lo que podríamos ayudar. Bueno, pues con todo esto espero que mi vídeo haya servido y haya ayudado a gente a tener una visión de una visión más y un conocimiento más de lo que es la tartamudez
Y si alguien, si a alguien le ha gustado, por favor no olvides de darle a like, suscribiros y nada, si alguien quiere comentarme algo personalmente, puede hacerlo a través de mi correo electrónico lauravidalpastor@gmail.com. Bueno, un besito y que vaya bien. Por cierto, también me podéis encontrar en Instagram, Laura Vidal, tu logopeda. Por ahí también me podéis escribir que os responderé. Chao, que vaya bien.